Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es tener una conversación sobre el futuro. Ya lo decíamos al principio, el tema de este summit es reescribir el futuro, reinventar el futuro, reconstruir el futuro. Y para esto, como también les decía, pues es muy importante entender los datos, tener las cifras, tener la información que nos permita, digamos, dimensionar a lo que nos estamos enfrentando, el tamaño del reto que tenemos. Y para eso nos honra tener aquí el conocimiento de una economista y magíster en economía del Banco de la República, Andrea Otero, con quien voy a tener la oportunidad de conversar en los próximos minutos. Por favor, recibamos a Andrea con un aplauso. Muchas gracias, Claudia. Bueno, nos ponen las sillitas, muchas gracias, para poder comenzar. Tratemos de ponerlas como más abiertas porque vamos a proyectar unas diapositivas para que se puedan ver las diapositivas. Vamos a quedar un poquito lejos tú y yo, pero es por esa razón. No es porque no queramos dialogar. No, es obvio, ya hemos venido dialogando. Bueno, entonces, Andrea, por favor, toma asiento. Hay muchísima información que nos permite entender cuál es el problema, cuáles son las causas de ese problema. Y tú, de un universo enorme de datos que tienes, has seleccionado algunas diapositivas para mostrarnos esa información. Lo primero, ¿cómo miramos que nos estamos envejeciendo en Colombia al doble de la velocidad que se envejeció el mundo, que ya envejeció? Miremos las gráficas. Súper. Sí, Claudia. Bueno, primero muchas gracias a Women in Connection por la invitación a presentarles a ustedes estos datos, producto de investigaciones que yo he hecho y que han hecho varias colegas del Banco de la República. Entonces, bueno, no tenemos todavía los datos. Bueno, listo. Entonces, el disclaimer usual aplica. Todo lo que yo diga aquí, errores y omisiones, son mi responsabilidad y no comprometen al Banco de la República ni a su junta directiva. Entonces, en el mundo, digamos, desarrollado, el proceso de envejecimiento de la población ocurrió más o menos en 100 años. En Colombia, desde mitad de 1960 hemos tenido esa caída en la tasa de fecundidad, pero era una caída muy leve, ocurría de manera, digamos, despacio, que no era tan evidente que estaba habiendo un cambio importante. Entonces, acá vemos en esta primera gráfica cómo fue esa evolución en 100 años. En la mayoría de países pues, desarrollados, vemos que la llegada de la píldora anticonceptiva parece estar muy correlacionado con esa caída y luego se estabilizaron esas tasas alrededor de 2 hijos por mujer a lo largo de todo el ciclo de vida de las mujeres. Sin embargo, para el caso colombiano, aunque esta caída venía ocurriendo desde también los 60s, en la pandemia vimos un cambio drástico, impresionante, que nos tomó por sorpresa sobre la caída en la fecundidad de las mujeres. Esta gráfica en particular es bastante diciente. En rojo era la línea de lo que pronosticaba el DANE que fuera a suceder con los nacimientos en 2023. O sea, ese era el pronóstico en 2023. Y en gris es lo que sucedió en realidad medido a través de estadísticas vitales, que es el conteo, digamos, formal desde todos los hospitales y centros de salud de Colombia en donde nacen niños. Cuando estábamos preparando esta reunión, Andrea me dijo una cifra que quiero pues que la resaltemos acá, es hoy en día en Colombia hay 1 millón menos de niños de los que el DANE proyectaba que iba a haber. 1 millón. ¿No? Y eso tiene pues unos impactos obviamente, no solo en lo que es más lógico y lo que más nos preocupa, porque además es parte de nuestra coyuntura, que es ¿y quién va a pagar las pensiones? ¿No? Pero los impactos van mucho más allá de eso, Andrea. De acuerdo, Claudia. Entonces, esta caída en fecundidad en 2050 se va a traducir en que vamos a tener la mitad de los niños y jóvenes que tenemos hoy en día y vamos a tener el doble de personas mayores de 60 años, es decir, 1 de cada 4 colombianos va a tener 60 años o más. Vamos a ser un país en donde la población de adultos mayores va a tener un peso significativo
Y nada de esto parece estar relacionado ni con el nivel educativo de las mujeres, ni con la participación en el mercado laboral. Es decir, se creía que no, que las mujeres que más se educaban eran las que tenían menos hijos. En Colombia, todas las mujeres están teniendo menos hijos independientemente de su nivel educativo. Bueno, ahí ya pones el dedo en la llaga de una cosa que yo tengo que confesarles que estoy un poquito harta de oír, que es que el problema del descenso poblacional digamos, la crisis demográfica es debido al empoderamiento de las mujeres. Y esto está derivando en movimientos que incluso hoy a veces a la gente le dan risa, pero que así empiezan muchos movimientos, como el de las traditional housewives, que son estas mujeres que estudiadas, con todas las posibilidades inteligentes y demás, pero dicen, no, mi rol en el mundo es dedicarme a hacerle un hogar a mi marido, a darles unos hijos a mi marido, a estar linda para mi marido, a tener una casa hermosa para mi marido, porque el hombre es el que debe liderar, y en parte porque si no hacemos eso, entonces el mundo se va a acabar, la humanidad se va a acabar. Pero resulta que esto no se debe al empoderamiento de las mujeres. Llegar a esa conclusión es una conclusión muy superficial, lo acaba de decir el Fondo de Población de Naciones Unidas en su informe de este año, se debe a otros factores que llevan a que no solamente mujeres, sino también hombres no quieran tener hijos. Y pues de eso también tú tienes información. De acuerdo. De hecho, la ganadora del premio Nobel recientemente, Claudia Goldin, nos muestra esta gráfica en donde sí parece haber una correlación entre el número de hijos que tienen las mujeres a lo largo del ciclo de vida con las diferencias en la distribución de la carga de cuidado al interior de los hogares. Entonces, en sociedades en donde tenemos distribución más equitativa, que es cerca del 1, donde tenemos a Suecia, a Noruega, los países escandinavos, todavía las mujeres tienen más hijos, pero en sociedades en donde tenemos una distribución más inequitativa y las mujeres tienen que asumir una carga mucho más grande de cuidado con respecto a los hombres, tenemos menos hijos. Entonces sí hay una relación aquí, clara, por supuesto no es la única variable que explica esta caída en fecundidad, pero es una variable que tiene efectos. Y por eso aquí yo quiero preguntarles, ¿cuánto tiempo en promedio ustedes dedican a trabajos del cuidado no remunerado? Esto entiéndase desde los que tienen hijos, pues atender a los hijos, acompañarlos a hacer tareas, la cita del médico, todo ese tipo de cosas, pensar el almuerzo, planear la liquidación de la empleada doméstica, todas esas cosas. Porque aquí pues la mayoría seguro estamos en la situación de privilegio en que tenemos quien nos ayude, pero eso no quiere decir que no dediquemos tiempo a cuidar, a administrar eso. Entonces quiero preguntarles y a ver quién se anima, ¿cuántas horas en promedio al día ustedes dedican al cuidado no remunerado? Aunque lo disfruten mucho, pero ¿cuántas? ¿Quién se anima a dar un dato? 7, al cuidado no, 3. Los hombres, alguien que se anime a decir. 3, 1 o 2. Bueno, más o menos, Andrea, esa es la proporción, yo diría más bien la desproporción. Las mujeres 7 horas diarias al cuidado no remunerado, los hombres alrededor de 3. Y así, pues es muy difícil. De acuerdo, Claudia. Y los datos de la encuesta de uso del tiempo que hay en Colombia, pues corrobora un poco eso que ustedes están diciendo acá de manera anecdótica. En hogares donde hay parejas de hombre y mujer y no hay hijos, ya hay una diferencia en la distribución del uso del tiempo entre hombres y mujeres. Esta gráfica solo tiene en cuenta a hombres y mujeres que trabajan. Aquí no hay personas que no trabajen. Y ya vemos que hay una diferencia en los cuadritos azul, aguamarina. Las mujeres realizan un poco más de actividad no remunerada dedicada al cuidado. Pero esta diferencia realmente se agranda cuando llegan los hijos. Y esto ocurre en todas las generaciones de mujeres, o sea, todas las edades de mujeres. Cuando llegan los hijos, inmediatamente vemos que se duplica el tiempo que la mujer dedica al cuidado y el del hombre no. Entonces alguien me puede decir, no, pero es que los hombres trabajan más. Es cierto, en promedio trabajan más media hora que las mujeres, pero las mujeres hacen casi que 3 horas más de cuidado no remunerado que los hombres. Entonces sigue estando desbalanceada la carga. Y aquí tenemos, no sé si viene mi gráfica favorita, esta. Bueno, esta gráfica me fascina. Entonces,
Estas son cifras del DANE, entonces son datos de 2022, no hay datos más recientes, pero pues pensamos que todavía aplican. Esta es la brecha salarial entre hombres y mujeres según el estado civil de las personas. Cuando las personas están en unión libre y comparan hombres en unión libre con mujeres en unión libre, los hombres en promedio ganan 12,5% más que las mujeres. Cuando están casados, ¿no?, por la iglesia, por lo civil, como sea, los hombres ganan en promedio 8,3% más que las mujeres. En el caso de personas divorciadas, los hombres divorciados ganan 10,3% más que las mujeres. En el caso de personas viudas, me pareció tremendo porque evidencia la desprotección en la que queda la mujer si ha sido dependiente de su pareja y enviudece. Los hombres viudos devengan 16% más que las mujeres, pero miren esto, entre las personas solteras, las mujeres ganan 13,8% más que los hombres ganan 13,8% menos que las mujeres comparando hombres solteros con mujeres solteras. Esto es pues como una evidencia que puede explicar todo, ¿no? Porque para el enorme costo de tener una familia, no solamente, ya lo sabemos, el costo en el uso del tiempo libre, en la posibilidad de seguir una carrera, de realizar otros sueños, porque uno está dedicado todo el tiempo al cuidado, pero el costo en ingresos es absolutamente brutal. Y cuando una mujer, que no tenemos ese dato aquí, o no sé si de pronto tú lo tienes en la cabeza, Andrea, cuando una mujer tiene hijos y se retira un tiempo del mercado laboral, en promedio esa mujer no vuelve a un track de ingresos que hubiera podido tener si no hubiera tenido hijos. De hecho, tenemos el dato porque los economistas se han dedicado a estudiar eso se llama el child penalty en la literatura, y para países escandinavos, en donde vimos que hay mayor igualdad de género, la penalidad es del 20% a lo largo de todo el ciclo de vida de la mujer luego de tener el primer hijo. O sea, sus ingresos nunca vuelven a la senda inicial de crecimiento que tuvieron cuando eran solteras y sin hijos. Obviamente, acá algunos dirán, no, pero ese no fue mi caso. Claro, estamos ante un grupo súper selecto donde tienen unas habilidades que obviamente iban a hacer que prosperaran en el mercado laboral, pero estos son datos promedio para la mayoría de la población que no ha tenido acceso a, digamos, toda la formación en capital humano que tenemos pues los que estamos acá. Pero el promedio mundial es cerca del 20 y 30% de caídas en ingresos para las mujeres después de la llegada del primer hijo. Bueno, entonces, hasta ahora hemos visto qué es lo que nos está pasando, cuáles son las causas. Ahora concentrémonos, saltemos un poquito, Andrea, a ver qué va a pasar si no hacemos absolutamente nada, si seguimos diciendo, no, pues es que pues eso es lo normal. A mí una vez me dijo alguien en una conferencia cuando usaba el dato que estaba diciendo hace un momento Miriam que nos vamos a demorar 200 años o 180, dependiendo del organismo que haga la investigación, pero no son, las diferencias son de 50 años, no son de 100 ni de 150, o sea, nos vamos a demorar 200 o 150 años en alcanzar la equidad de género. Una vez un señor me dijo, bueno, pero pues es la evolución de la humanidad, ¿cuánto tiempo se tomó el periodo de la esclavitud y después cuánto tiempo en acabar con la esclavitud? Es un poco como, bueno, pues si así hemos estado siempre, ¿cuál es el problema? Pero pues no, o sea, si a ustedes en sus empresas les dijera, no, esa meta que usted se fijó que no la va a cumplir este año, sino que la va a cumplir en 150 años, pues seguramente ustedes dirían, pues no va. Entonces, lo importante aquí que queremos resaltar ahora con Andrea es qué va a pasar si no hacemos nada. Bueno, entonces, esto tiene consecuencias reales. Todo lo que hemos hablado del cuidado se combina con el envejecimiento de la población para pintar un panorama que puede ser preocupante. Entonces, hoy todavía en Colombia tenemos un poco de oportunidad de eso que llamamos el bono demográfico. El bono demográfico es que estamos en un momento en donde la relación de dependencia, o sea, de niños y adultos mayores por el tamaño de la población que está en edad productiva ha caído. Entonces, este es un momento en el que tenemos unos beneficios del envejecimiento de la población, porque las personas que trabajamos tenemos que mantener menos cantidad de personas chiquitas y adultas mayores. Pero esto va a tener un fin y pronto. Entonces, ¿qué podemos hacer para anticiparnos
a cuando llegue ese momento en donde, como en la gráfica, en la tabla que les mostré, donde la población de niños se disminuye a la mitad y la de adultos mayores se duplica. Uno, esto va a tener repercusiones clarísimas sobre productividad en la economía en general. ¿Por qué? Porque la población de adultos mayores trabaja menos, o sea, dedican menos horas al mercado laboral y pueden ser menos productivos en el mercado laboral, sus patrones de consumo cambian, la población mayor de 60 años consume más servicios y sobre todo servicios enfocados al cuidado y la salud, no tanto compra bienes durables, por ejemplo, que son los que ayudan a que, pues que son los del sector manufacturero que ayudan a que aumente la productividad en la economía. Entonces, ese cambio en patrones de consumo tiene efectos sobre la productividad en la economía y sobre las tasas de crecimiento, y porque tenemos menos personas para trabajar, tenemos menos niños y jóvenes formándose. Entonces, en este momento estamos a punto de poder decir, necesitamos invertir en mejor formación del capital humano que tenemos, y eso incluye capital humano. Generalmente uno solo lo piensa como educación, pero la salud es parte del capital humano. Entonces, tenemos 1 millón menos de niños, tengamos la conversación sobre, por ejemplo, a nivel nacional, si dado que tenemos menos niños de los que pensábamos, ¿por qué no invertimos esos recursos extra en tener niños con mejor salud y con mejor educación? Entonces, esa es una de esas conversaciones que habría que tener. Segundo, el tema del cuidado de los adultos mayores. Entonces, las mujeres ya vemos que tienen menor participación laboral que los hombres y sí, tienen menos hijos, pero ¿quién cuida por norma social a los papás? Son las mujeres. Entonces, en esas gráficas que les mostré, que aún veíamos mujeres de la generación nacida alrededor de 1950 y mayores, que dedican aún más tiempo al cuidado aunque no tengan niños pequeños, parte de eso es que están cuidando a sus padres, y la norma social en Colombia todavía es bastante tradicional en ese sentido, que hace que esa carga de cuidado, así sea hecha con todo el amor del mundo, es trabajo no remunerado que recae sobre todo sobre las mujeres, y ahora vivimos más. Entonces, eso quiere decir que ese cuidado de los adultos mayores ya no es por 10 años, es por 30 años. Y a veces con enfermedades cuyo cuidado Claro. es mucho más demandante. Y ya que hablas de la inversión en salud para poder, digamos, eso, hacer una inversión que nos permita proyectarnos hacia esos cambios demográficos, hablemos específicamente, Andrea, de la salud mental. Que es un tema que por fortuna ha ido cobrando notoriedad, está puesto en muchas mesas de conversación cuando antes era un tema de vergüenza, pero pensaría uno, y ayer que se conmemoró el Día de la Lucha contra el Suicidio y tantas organizaciones mandaron datos, conecto con lo que decía, pensaría uno que estamos perdiendo la batalla, porque las cifras de suicidio han aumentado desde el año 2017% en toda nuestra región. Ahorita aumenta más el suicidio de las mujeres que de los hombres, pero sin embargo se mantiene mucho más alta la cifra de suicidio de hombres, como nos mencionaba Ángela al comienzo, y esto es algo en que tenemos que acelerar el ritmo para poder digamos, que de verdad sea una inversión que nos permita entender el cambio demográfico como una oportunidad. Así es. Vemos desde la pandemia aumentos en la incidencia de ansiedad y depresión en la población. Esto está ocurriendo en todo el mundo. Debo aclarar que estos aumentos no sabemos si solamente están reflejando mejores diagnósticos, o sea, si esto refleja es que estamos siendo mucho más juiciosos, haciendo la tarea del sistema de salud de reportar más y de los profesionales de la salud de diagnosticar más este tipo de enfermedades mentales, pero hay evidencia académica que muestra que la pandemia sí fue un detonante, justamente por la situación de encierro y aislamiento social y de angustia e incertidumbre que vivimos todos. Entonces, en particular, me gustaría resaltar el problema de los jóvenes y los niños. Entonces ya vimos que somos menos jóvenes, hay menos niños y menos jóvenes, y además los niños y jóvenes en el mundo entero y en Colombia están presentando mayor incidencia de ansiedad y de depresión. Entonces eso es un reto gigante
hora de pensar en esta transición demográfica y de cómo impacta eso la economía desde la productividad y el crecimiento económico. Si tenemos una población con mayor incidencia de este tipo de diagnósticos, quiere decir que es una población también que va a poder ser menos productiva. De hecho, hay datos de la OCDE que muestran cuánto cuesta en el mundo entero que la población tenga mayor incidencia de depresión, dadas las ausencias laborales, pero también los costos al sistema de salud. Entonces, esto es una conversación que merece poner la lupa sobre ella, diagnosticar de manera temprana, generar el sistema de salud que tenga manera de atender la salud mental, incluso de manera preventiva, para evitar que se materialicen ese tipo de costos en la sociedad que ya están medidos y que es más o menos cerca del 5% del PIB lo que cuesta el aumento de estas enfermedades. Y aquí el reto no es solamente para el sector salud, no es decir, ay, no hay suficientes psiquiatras, no hay suficientes psicólogos, no hay acceso a los medicamentos, tenemos un tabú para hablar sobre el tema. Es algo que tenemos que aterrizar al día a día de nuestras familias, de cómo operamos como familia, pero también de cómo operamos como empresa, porque también muchas de las razones o de las fuentes que enferman la salud, que dañan la salud mental de las personas, pues se dan en el entorno laboral. El acoso laboral, el acoso sexual y entornos tóxicos o que no son amigables para la salud mental, pues eso es algo en lo que ustedes que están en el sector empresarial pues pueden asumir el reto de revisar qué es lo que pueden hacer para cuidar esa salud mental. Antes de pasar al siguiente tema, Andrea, yo quiero decirles que en los hombres jóvenes especialmente, uno de los factores de impacto en la salud mental es, desafortunadamente, como muchos están entendiendo el empoderamiento de las mujeres, porque no lo están entendiendo como algo de un gana-gana, sino como una cuestión de suma cero. Hay una encuesta que vienen haciendo en España a principios de año, ya la han hecho durante varios años y cada vez aumenta la cifra o el porcentaje de hombres que consideran que el empoderamiento de las mujeres le resta a su masculinidad, ¿no? Y pues obviamente eso es un problema muy grande. Aquí vieron la película Adolescencia, la serie, ¿la vieron? Bueno, no responde a una sola historia real, sino que es como un popurrí de diferentes hechos reales que uno puede decir, bueno, pero eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en Europa, son sociedades muy distintas a las nuestras. En eso nos parecemos, y en eso nos parecemos porque nuestros chicos están muy conectados a las redes sociales, y entonces lo que tiene un joven aquí en Bogotá, Colombia, puede ser muy parecido a lo que recibe un joven en Estados Unidos o en Europa en esos términos, y cómo hay un montón de contenidos digitales que están alertando a los hombres de que las mujeres empoderadas somos una amenaza para ellos y para su masculinidad. Y en eso tenemos una gran responsabilidad quienes criamos hijos y pues también quienes trabajamos con gente, especialmente con gente joven en nuestras empresas. Y de hecho, Claudia, un dato importante uniendo esto con la conversación de brechas salariales es que hay estudios desde la economía que muestran que, por ejemplo, los hombres suelen casarse con mujeres que trabajen la misma cantidad de tiempo o no trabajen al igual que sus madres. Entonces, todo este tema de la formación desde la casa es súper relevante porque hay una transmisión intergeneracional de brechas salariales. Las mujeres suelen repetir en el mercado laboral patrones de lo que veían a las mujeres de su familia hacer. Entonces, si mi mamá trabajaba, yo tengo mayor probabilidad de ser una mujer que cuando sea madre trabaje, porque crecí con ese rol, pero también mi papá se casó con una mujer que trabajaba y que siguió trabajando en el mercado laboral porque en su familia vio que su mamá trabajó. Entonces, hay esa reproducción intergeneracional de brechas que es súper complicada de erradicar porque muchas de estas cosas son inconscientes. O sea, no es como que un hombre se levante hoy y diga, no, yo voy a hacer lo mismo que en mi casa, o una mujer se levante y diga, yo solo puedo hacer lo que vi en mi casa, pero tiene efectos reales en el mercado laboral, en brechas salariales, en brechas de horas de trabajo y en brechas de participación en el mercado. Estaba buscando aquí justamente mientras yo oía la fuente de una noticia que salió hace 2 semanas
que dice, es de Morgan Stanley, dice, el 45% de las mujeres del mundo no tendrán pareja en 2030. En las mujeres entre 25 y 44 años. Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque ya no hacemos match y cada vez es menos probable que hagamos match, porque las mujeres pues deseamos un partner que de pronto no está en el mercado y ellos desean una partner que tampoco está en el mercado. Y eso puede ser que nos dé un poco de risa, pero eso es un reto y acarrea muchos problemas si no hacemos frente pues, a eso con seriedad. De acuerdo. Vamos entonces a la tercera parte y a ver si nos queda tiempo para algunas preguntas, que son, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? Miremos, tenemos 5 ideas para compartir. Tenemos 5, entonces voy a empezar por la primera de estas ideas que creo que algunos no alcanzan a ver porque yo estoy sentada acá. Entonces, la primera idea era lo que mencionaba hace un rato. Hoy estamos a tiempo, o sea, mañana estamos tarde para empezar a invertir más en capital humano, incluyendo salud y educación. Vamos a ser menos personas trabajando, optimicemos el recurso, ese input que es la mano de obra, teniendo una mano de obra mejor formada en lo educativo y con mejor estado de salud, para 2 cosas. Uno, para que sean más productivos durante lo que tradicionalmente llamamos la vida pues, productiva, pero también para que podamos trabajar por más tiempo. O sea, necesitamos que las personas, hombres y mujeres, estemos en el mercado laboral por más tiempo, dado que vamos a ser muchas menos personas en 30 años. El segundo punto, entonces, una población que va relacionado con el primero, con salud mental, con buena salud mental, no solo física, es una población más productiva. Entonces recuerden que la salud mental cuesta, no solo cuesta bienestar y felicidad de quien la padece estas enfermedades mentales y de sus familias, le cuesta a las empresas, les cuestan ausencias, les cuesta baja productividad, les cuesta tener que pagar incapacidades. Entonces, eso quiere decir que tenemos que invertir en tener mejor salud mental y, como decía Claudia, esto no es solo un asunto de los gobiernos, las empresas también pueden aportar mucho a esa conversación. Entonces, Claudia, si quieres continuar acá. La tercera idea es la profesionalización del cuidado. Hay una enorme oportunidad en generar una economía alrededor del cuidado. Y bueno, ya muchas empresas lo están haciendo, pero todavía la oportunidad es enorme. Yo te voy a coger hacia quemarropa porque de pronto tienes el dato. Lo que vale el cuidado no remunerado en el PIB es como el 20%, no sé sí. si como el 20% del PIB. Es lo que representa el cuidado no remunerado. Exactamente. Si todo eso lo convertimos en plática de verdad, pues obviamente pues sería maravilloso porque ahí se generarían muchos empleos, pero todo lo que deriva de que la gente tenga ingresos, pues en materia, por ejemplo, para las mujeres de no estar en la vulnerabilidad de violencias por cuenta de que tienen autonomía económica. Y empleo formal, porque además otro de los grandes problemas que tenemos en Colombia es la alta informalidad. Entonces pensemos que esto es un campo de negocio que debe tener toda la formalidad del caso y que si tenemos más formalidad también es menos presión fiscal a futuro. Es población que va a empezar a contribuir a pensiones y que va a tener en su vejez una fuente de ingresos. Entonces esto también es un gana y gana para la economía como un todo. Listo. ¿Y la cuarta? La cuarta, programas de reentrenamiento para el trabajo usando herramientas digitales para población mayor de 50 años. Esto lo recomendamos en particular porque viendo estadísticas de mercado laboral para Colombia, luego de los 50 años para la población es muy difícil entrar al mercado laboral formal. Y todos ustedes aquí presentes saben que una persona de 50 años es altamente productiva y al contrario ha ganado un montón de experiencia laboral muy valiosa. Entonces, el mercado laboral actual está castigando a las personas mayores de 50 años como si no fuéramos una población que está envejeciendo todos. Entonces, vamos a reentrenar a la población en que puedan adaptarse a las necesidades del mercado laboral actual, que obviamente depende mucho de habilidades digitales. Y lo interesante de esto es que la inteligencia artificial puede ser un aliado en esos reentrenamientos. Entonces, un poco como usar la tecnología para vencer el miedo a la tecnología.
Y la quinta sugerencia, recomendación, idea es aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Miren, no sé si ustedes lo saben, en Colombia de las universidades se gradúan 11% más mujeres que hombres. Esa brecha educativa o de acceso a la educación hace no años, décadas que se cerró y que ahorita está en contra de los hombres. Pero a la hora de capitalizar ese conocimiento y todo ese conocimiento que hemos adquirido en las mujeres por la educación, pues lo desaprovechamos porque las normas sociales pues siguen normalizando que la mujer pues no entre al mercado laboral, que sacrifique su carrera por la de su marido, que gane menos, que no acceda a posiciones de mayor responsabilidad, porque pues, con la sobrecarga del cuidado siente que no puede con mayores responsabilidades, y todavía a pesar de lo que se ha hecho y que ha servido para que la brecha salarial sea cada vez más corta, el mercado, el empleo de las mujeres sigue siendo mucho más frágil. Lo vimos en la pandemia, fue una caída brutal y fue el que más se demoró en recuperarse. Entonces, aquí hay una oportunidad muy grande de entender el mundo de las mujeres, las necesidades de las mujeres, para que el mercado laboral ofrezca puestos con los que la mujer pueda hacer todo eso que es, además de profesional o además de trabajadora. Así es, de hecho, yo estoy trabajando en una investigación que la llamamos La revolución aún no entra a casa, y es todos los avances que las mujeres han logrado en el ámbito fuera de la casa, en educación, mucha más educación, bueno, recientemente acceso a puestos de liderazgo, cada vez mucho más notorio en política, en el mundo empresarial, pero entonces necesitamos combinar este aumento en participación con una mejor redistribución de las cargas de cuidado al interior del hogar, que es en donde todavía estamos en deuda de seguir avanzando a la misma velocidad que lo hemos hecho por fuera. Entonces la mujer tiene la doble jornada, 7 horas, como alguien decía, en la casa y 7 horas en el trabajo, o 8 horas en el trabajo. Y si es una mujer campesina o una mujer en un territorio alejado donde no hay buenos servicios públicos y demás, no son 2 cargas de cuidado, no 2 jornadas laborales, sino hasta 3. Quiero ya, para ir cerrando, y ojalá podamos tomar por lo menos 2 preguntitas, decirles que un dato también del Fondo de Población de Naciones Unidas, que hizo en el año 2019 menos 25, ¿cuánto es? 6 años. Bueno, la conferencia de población que hubo en el Cairo, y en esa conferencia de población pues hubo cualquier cantidad de conclusiones, y una de las recomendaciones fue: los hombres tienen que aumentar su tiempo de participación en el cuidado. Y resulta que cuando se hizo 25 años después, en el 2019, la evaluación de todas esas recomendaciones, encontraron que en esa el aumento fue de 7 minutos diarios a las labores del cuidado en 25 años. 7 minutos diarios, o sea, eso es muy poquito. Y entonces a ese ritmo no podemos seguir, y yo creo que con la información que nos ha compartido Andrea de lo que va a pasar si no hacemos nada, pero también de lo que puede pasar si hacemos algo, nos quedamos incentivados para decir, pues metámosle la aceleradora de esto porque vale la pena y nos conviene a todos. Y antes de darle paso a unas preguntas, como soy periodista, quiero darles una primicia. Porque ahorita en la Asamblea General de Naciones Unidas ONU Mujeres presenta su reporte anual, y básicamente lo que dice es: en materia de equidad de género, a 5 años del plazo para los objetivos de desarrollo sostenible, no estamos ni siquiera cerca de cumplir ninguno de los que tiene que ver con género, y por ende es el momento de invertir ya en las mujeres y en las niñas, o de arriesgarse, oigan esta frase que me parece que nos debe preocupar a todos como sociedad, arriesgarse a perder otra generación de progreso. Entonces, con esto, ¿quién tiene preguntas para Andrea? ¿Quién se anima o no hay? ¿Dónde? ¿Arriba? ¿Quién nos ayuda a rápidamente subir el micrófono, por favor? No, no necesariamente no quería, sino que le estaba preguntando a Majo, que sé que hace parte pues, de la Junta de WIC, si están haciendo acciones concretas de regulación. ¿Por qué? Porque yo creo que el limitante más grande para poder
promover más los temas de equidad de género es la fecha de, digamos, la edad de jubilación de las mujeres en comparación con los hombres. No permite seguir avanzando en construir una mejor base pensional, pero además una carrera de más largo plazo. Y la fecha, perdón, la edad actual de 57, más los beneficios de las madres y demás que resta en número de semanas, termina afectando la proyección laboral de las mujeres. Creo que solo beneficia a quienes acceden a la pensión con salario mínimo, pero a quienes están por encima del salario mínimo les está cortando las alas y les está restringiendo bastante las oportunidades. Pero nunca ha habido nada alrededor de nueva regulación ni de intencionar este tipo de acciones concretas que sí permitirían el cambio. Bueno, no, esa es una discusión sin duda alguna que debe estar sobre la mesa y que en este momento no es la que está, pero digamos que a nivel regulatorio yo sí creo que hubo algunos avances importantes que, si bien escritos en la ley no significa que se van a materializar en realidades, sí creo que pueden dar luces sobre qué se debe hacer. Y por ejemplo, ahora ya en la última reforma laboral quedó escrito que debe haber algo de flexibilidad para las mujeres cuidadoras. Eso, sin duda alguna, puede ser un arma de doble filo. Yo entiendo, obviamente, que para una empresa es más costoso querer contratar a una mujer si siente que esta mujer va a estar tomando uso de ese privilegio, pero en parte la teoría, digamos, en economía lo que nos muestra es que se percibe eso como costoso porque los hombres no lo hacen. Es decir, un hombre no es el que pide permiso para ir a llevar a su hijo al médico a las 10 de la mañana cuando lo llaman del colegio que el niño se partió el mentón. Entonces, parte de la conversación sí requiere cambiar esos estereotipos de género de que es la madre la que es responsable del niño, porque obviamente eso hace que ese costo de ser responsable del cuidado de los niños recaiga en el mercado laboral sobre las mujeres. Entonces, ahí yo creo que esa conversación ya está empezando, al menos desde ese ámbito que es un poco más fácil que la discusión pensional. Yo entiendo digamos, el sentido de la pregunta, porque en el mundo corporativo en el que nos movemos, quizá la mayoría de quienes estamos acá, ver una mujer que ha hecho una carrera con un potencial todavía muy grande por desarrollar y que la empresa misma o la mujer, porque algunas empresas dejan que se queden hasta después de la edad de jubilación, diga, bueno, pues hasta aquí fue, es ver un porcentaje muy pequeñito de la sociedad. La verdad es que la gran mayoría de las mujeres en este país no han tenido el privilegio de poder continuar su vida profesional o su vida laboral, que no es lo mismo tener un empleo que tener una carrera, ¿no? Y lo dice Claudia Goldin en la Premio Nobel de Paz, en su libro, ¿cómo es que se llama el libro de ella, que se lo recomiendo mucho? Bueno, Claudia Goldin, el libro de ella. No es lo mismo tener un empleo que tener una carrera, ¿sí? Entonces, la mayoría de las mujeres acá de Colombia, puede ser que tengan, no, ni siquiera esa es la palabra correcta, no es la mayoría. Muchas han tenido un empleo, pero no han tenido una carrera, han tenido algo para sobrevivir, que lo han tenido que suspender cuando tienen hijos, que han tenido después que retomar su empleo en condiciones de empleabilidad muy complejas, menor remuneradas, etcétera, etcétera. Entonces, la ley y la sentencia de la Corte está pensada en esa población que no somos estas mujeres que estamos acá. Es una población que ha vivido una historia laboral muy distinta, muy precaria y que, digamos, queda expuesta en la vejez a pasarla mucho peor, ¿no? Porque incluso muchas, pues sus hijos no logran los hijos que ellas mantuvieron o que sacaron adelante no logran mantenerlas a ellas, o quedaron viudas y ya vieron la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres viudas. Entonces, sí, a uno le puede parecer muy raro que las personas de esta área de Bogotá, con las personas que nos relacionamos en nuestro día a día, como que esta mujer, ¿cómo se va a pensionar a los 57 años? O sea, esto le hace un daño a la economía de este país, y se hace un daño a ella porque no va a llegar a ser la CEO, sino que se quedó en directiva o en vicepresidenta. Pero es que la mayoría, esa no es la historia de la mayoría de las mujeres de Colombia. Ahora, eso no quiere decir que no haya que corregir ese pedazo, pero pues
hay que ir paso a paso y la conversación grande es la conversación que apunta a una gran mayoría de mujeres que han tenido unas condiciones muy distintas. Nos queda un minuto, entonces creo que no hay tiempo para otra pregunta, pero entonces vamos cada una a decir una conclusión. La conclusión de mi parte es que, o más bien es una invitación a que nos miren a las mujeres como parte de la solución y no como el problema. No es culpa de las mujeres que se esté reduciendo la natalidad. No es culpa de las mujeres que la transición demográfica pueda derivar en algo que en su conjunto puede afectar la sociedad. No es culpa. Las mujeres hemos luchado mucho para ganar unos derechos que no teníamos y que todavía no se cumplen para muchas de ellas. Y los hombres no han tomado partido de ese camino por la equidad que las mujeres hemos ido construyendo. Los hombres también se pueden beneficiar de la equidad de género si empiezan a jugar el rol que deben jugar, si abren el espectro de los roles, que no sea solamente hombre proveedor, hombre trabajador, hombre hipermasculinizado que está demostrando todos los días cuán hombre es. Esa es mi conclusión. Muy bien. Mi conclusión, pensando en el mercado laboral, es que el mercado laboral valora muchísimo la flexibilidad de los trabajadores, y flexibilidad es algo que las mujeres madres, sobre todo si son madres solteras, no tienen. Es decir, no hay manera de yo montarme en un avión hoy y llegar a mi casa mañana, no, que me movieron el vuelo a pasado mañana, o sea, caos. Entonces, mi invitación es a que también repensemos desde el mercado laboral cómo estamos premiando esa flexibilidad y cómo esa misma flexibilidad castiga a las mujeres por algo que no es culpa de las mujeres, porque la maternidad no es culpa de la mujer, es algo que se construye en sociedad y que estamos viendo que queremos que suceda en sociedad. Entonces, desde el mercado laboral también pensemos en cómo cambiar esas remuneraciones de traits que son muy, entre comillas, masculinos, porque la norma social ha permitido que los hombres tengan esa flexibilidad al momento de cuidar a los hijos, de poder viajar por trabajo varios días y si sucede algo y ausentarse no pasa nada. Entonces pensemos en cómo revaloramos eso desde el mercado laboral. Bueno, pues Andrea, nunca tanta puntualidad, 40 minutos flat, muchísimas gracias. Esperamos que para ustedes todo esto sean insumos que de verdad los dejen pensando, las dejen pensando en qué pueden hacer desde los roles que desempeñan en su trabajo, en su familia, en su edificio, en la sociedad en general, para que enfrentemos estos retos la transición demográfica de una manera que a todos nos sirva como sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia.